Hay una frase muy interesante en la Sagrada Escritura donde el Señor a través del profeta nos dice: este pueblo perece por la ignorancia. Y que seguramente a partir de esa frase uno puede deducir que hay muchas cosas que nosotros hacemos sin conocimiento. Simplemente las ignoramos, no sabemos cómo se hacen. Estamos tan acostumbrados a que la gente las haga de esa forma que nosotros creemos que es la forma correcta como se hacen. Y entonces por eso muchas veces podemos terminar cometiendo errores, equivocaciones y hasta pecados graves sin saber exactamente qué es lo que nosotros estamos haciendo. Por eso para un creyente no puede ser indiferente el hecho de que forme su conciencia, que forme su fe, para que pueda conocer exactamente qué es lo que Dios quiere, qué es lo que el Señor dice. Y en ese sentido, creo que es bueno preguntarnos si nuestra fe la hemos tomado con tanta seriedad, pero con tanta seriedad, que nosotros podamos decir hoy lo que significa ser verdaderamente un cristiano católico. ¿Por qué soy un cristiano católico? ¿En qué creo? ¿Y dónde está fundamentada la creencia de las cosas que yo creo? ¿Por qué creo que Jesús es el Hijo de Dios? ¿De dónde saco eso? Porque creo que en la Eucaristía está Cristo presente. ¿Por qué creo que Dios perdona pecados a través del sacramento de la confesión? Hay gente que no cree en eso y dice yo soy católico, pero no cree en las cosas que creemos los cristianos católicos. Y no la creen porque hay ignorancia, ciertamente, desconocimiento de lo que dice en la Sagrada Escritura. Porque estoy seguro que hay gente que lo poquito de fe que puedan llegar a tener, no la forman, sino que la informan a partir de lo que la gente dice. Entonces simplemente escuchan cosas. ¿Qué dice la gente por ahí? Es que una cosa es formar la fe y otra cosa es informar. Las redes sociales tratan de informarnos a nosotros de muchas cosas, pero las redes sociales, ya ustedes saben muy bien que hay que decantarlas tan seriamente que muchas de las cosas, no todas, pero muchas de las cosas que afirman, dicen las redes sociales son mentiras. Y uno tiene que tener criterio de discernimiento para saber cuándo me están formando o cuándo me están informando falsamente de algo. Entonces, es válida la cuestión sobre la fe nuestra. ¿Es una fe formada o es una fe informada? Hay muchas cosas en las cuales, como les decía al principio, que lo afirma el profeta, nosotros no sabemos por qué se hacen. Como cuando católicos me preguntan a mí, ¿por qué nos echamos la señal de la cruz? No saben por qué se hace eso. ¿Por qué nos ponemos de rodilla en la misa? No saben por qué se hace eso. ¿Por qué decimos palabra de Dios al final de una lectura? Y muchas otras cosas simples que a veces uno supondría que la persona debería saber por qué se hace. Y entonces, cuando preguntan sobre ciertos aspectos de fe, es que por ahí dicen, es que la gente dice que eso no es serio cuando uno va a justificar o a afianzar su fe a partir de lo que la gente dice que, porque eso no es formación, eso es información y puede ser información falsa. Es que la gente dice que, como cuando en la época de Semana Santa ya no, pero antes había mucha información falsa, que es que en Semana Santa no se puede uno bañar, que es que en Semana Santa no puede ir uno a la playa, que es que en Semana Santa no se puede cortar tal cosa con cuchillo, que es que en Semana Santa no se puede hacer esto, que es que en Semana Santa no se pueden tener relaciones sexuales porque queda uno pegado, que es que y tonterías, pero tonterías. Y entonces, no, pero es que la gente dice por ahí, pero venga, lo que la gente dice por ahí usted lo ha corroborado, ¿qué dice la Sagrada Escritura sobre eso? Eso es mucho más valioso. ¿Qué dice el Señor? ¿A qué dices tú y qué digo yo? A ver si es cierto. Porque la gente dice cosas
que no son cosas que dice la Sagrada Escritura. Y es que dicen, es que yo soy muy católico y yo sé que esto es así, pero fundaméntelo. Claro, no tienen fundamentación porque hay ignorancia. ¿Cuántos de nosotros, o quién de nosotros más bien, no ha escuchado que Dios nos ama? Yo estoy seguro que de aquí, todos, sin excepción, eso lo hemos escuchado muchas veces. Nos lo dijeron en el colegio, nos lo dijeron cuando éramos niños, nos lo han dicho nuestros padres, nos lo han dicho los curas, nos lo han dicho los catequistas. Pero una cosa es que la gente nos lo haya dicho y otra cosa distinta es que usted se lo haya escuchado al Señor. Usted se lo ha escuchado al Señor. Porque cuando la gente se lo dice a uno, podría no ser tan confiable. Hasta en eso. Pero usted lo ha escuchado de boca de Dios. Jesús, cuando nos enseñó acerca de Dios, su Padre, ¿quién nos dijo Él que era para nosotros? Nos dijo que era nuestro Padre. Y eso es cierto. Porque Jesús nos reveló el rostro más perfecto de Dios, el rostro de la paternidad. Pero no es tan fácil tampoco descubrir a Dios como papá. Eso no es tan sencillo como decirlo. Porque ustedes me han escuchado a mí que cuando nosotros oímos hablar que Dios es nuestro Padre, ¿en quién pensamos inmediatamente? En nuestro papá terreno. El papá de la casa, el que estuvo o no estuvo. Porque hay un punto de referencia para entender en qué consiste la paternidad. Porque un niño que no ha tenido nunca papá, que ni siquiera lo conoció, cuando le hablan que Dios es tu Padre, ¿en qué piensa? En nada. No tiene un referente de qué significa ser un papá. Y eso es muy complicado. Eso es muy difícil de entender. Por eso, yo les recuerdo a ustedes también algo que con frecuencia lo digo aquí, y es que en la paternidad de un varón está la responsabilidad de descubrir la paternidad de Dios. Y que si usted, Señor, desfigura su rostro de papá, usted desfigura el rostro de Dios. Usted está dañando dos paternidades, la suya y la de Dios. Porque si nuestros hijos piensan de sus padres que son unos desgraciados que los abandonaron y que no quieren saber nada de ellos y viven con el dolor y el resentimiento de un padre ausente, desconocido, maltratador, abusador, y si le dicen Dios es tu Padre, dicen no, otro. No, yo no quiero más papás así. Por eso el Señor intenta hacernos descubrir a nosotros muchos rostros, a ver por cuál es mucho más fácil para nosotros poderlo encontrar. El Señor también se presenta como esposo. También dice que Él es el esposo. Ahora, cada quien hablará de su responsabilidad también como le haya ido. Porque si mi vida esponsal la he tenido que padecer con infidelidades y con cuernos, pues tampoco me va a gustar esa figura de Dios como esposo. Pero también el Señor se nos presenta a nosotros como pastor. Y yo soy como una oveja que requiere su cuidado. Pero fíjense ustedes, esto tan extrañamente bello, Dios también se presenta con rostro de mamá. Todos estos movimientos que reclaman la inclusión, que dicen, ¿por qué Dios tiene que ser un varón? Eso es muy machista. No, pero es que Dios no es solamente un papá, Él mismo dice que es una mamá. No dice que sea una mujer, dice que es una mamá. Y entonces ahí tendría uno que tener referenciado el amor de su mamá. Y fíjense cómo lo expresa en la primera lectura del libro de Isaías. Dice, festejen ustedes Jerusalén, alégrense con su alegría. Dice, así como a un niño a quien su madre consuela, así los consolaré
yo a ustedes, un niño a quien su mamá consuela, también los voy a consolar yo a ustedes. Y dice esta expresión, dice, se amamantarán con sus pechos y se saciarán de sus consuelos. La única persona que amamanta con pechos es la mamá. Y es tan tierno ese amamantamiento que incluso produce una paz interior que trae consuelo en medio de los temores que un bebé en algún momento determinado puede llegar a experimentar. Por eso, como yo sé que todos nosotros, y ahí me incluyo, tenemos situaciones dolorosas del pasado, a lo mejor no resueltas todavía con el papá, con la mamá, con la autoridad, con los hermanos, con los amigos. El Señor nos presenta una gama amplia de espectros, de rostros suyos, para que cada uno aprenda a acogerlo de la manera como en su experiencia vital haya sido mejor para él. El que las personas que han tenido excelentes padres defienden mucho la paternidad. Solo las personas que no han tenido buena experiencia con sus papás porque los abandonaron o no los conocieron, hablan mal del varón como papá. Pero una persona que ha tenido un papá excelente nunca hablaría mal de la paternidad. Entonces lo primero que hay que revisar es nuestra afectividad. ¿Con quién me ha ido a mí mejor? Ojalá haya sido con los dos. Ojalá, siempre ese es el ideal. Que haya tenido papás, no solamente que me hayan amado, sino papás que se hayan amado. Ahí tiene uno puntos referenciales muy sanos y con mucho equilibrio. Pero como yo sé que sobre todo en nuestra cultura, la figura paterna suele ser una figura ausente, entonces no es fácil descubrir a Dios como papá, aunque Jesús nos haya mostrado el rostro del papá. Y miren que para Jesús fue una cosa muy bonita porque Jesús tuvo dos papás y con los dos le fue muy bien. Tanto el papá de la tierra como con el papá del cielo. Y por eso Jesús hablaba con su papá de una manera tan tierna, tan bonita, de una manera muy especial. Así pasa con nosotros. Entonces, para mí, con esta reflexión, no basta con que usted lo haya escuchado, pues sí, porque de seguro todos lo hemos escuchado, que Dios nos ama como nuestro Padre, que Dios nos ama como nuestro Padre, pero sí quiero que revise qué tipo de amor de Padre es el que usted conoce. Porque si tiene un amor de Padre que lo lastima, porque hay amor de padres que lastiman, la infinidad de personas que yo escucho diciéndoles que tengo una mala relación con mi papá, es que tengo resentimientos contra mi papá, es que odio a mi papá, no me llevo bien con mi papá. Historias inconclusas, y yo siempre suelo preguntar, ¿y tu papá está vivo o no? ¿Vive con ustedes o no? Sí, está vivo, vive con nosotros, pero está el resentimiento ahí. Esa historia hay que sanarla, eso hay que sanarlo. Porque ustedes no pueden dejarse morir quedando esa historia inconclusa. Produciendo en ustedes una especie como de pudrimiento espiritual que los está pudriendo por dentro. Esto para nosotros tiene que ser una experiencia que transforme nuestra vida, que transforme nuestras relaciones, que permita sanar nuestras relaciones, que incluso, fíjense ustedes, aunque, oído lo que les voy a decir, aunque el papá no haya pedido nunca perdón, porque no fue capaz de eso o no tuvo tiempo porque se murió, usted sí sea capaz de decirlo, aunque tú no hayas pedido perdón, yo sí te perdono y yo te suelto.
yo te suelto porque yo necesito soltarte. Yo no puedo llevarte en mi corazón podrido e irme a la tumba podrido por lo que siento contra ti. Y por eso esta experiencia en la que uno muchas veces, cuando se acuesta, lo que necesita es dejarse espiritualmente abrazar por Dios, arrullar por Dios, recostar en el pecho del Señor. Nuestra oración muchas veces suele ser muy racional y muy fría, como que Padre nuestro que estás en el cielo, no me dejes caer en la tentación y líbranos del mal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. No, yo creo que acostado tendría que ser el momento en que uno, cerrando los ojos, le pudiera decir al Señor: tú eres mi Padre, tú eres mi Madre, yo quiero que tú arrulles mi sueño, que yo pueda sentirme en tus brazos, como dice el profeta Isaías, saciado en los consuelos. Porque me imagino que muchos de ustedes duermen solos. Porque cuando se tiene una persona al lado, pues uno le dice: abrázame. Y es más fácil. Pero cuando se duerme solo, entonces es necesario en la oración incluir eso y decirle: yo quiero que tú esta noche me consueles, me abraces, me apapaches, me arrulles, me mimes. Y que tú seas hoy mi madre. Sé tú mi madre. Si no estuvo papá, vale, listo. Sé tú mi madre. Y si el papá estuvo estupendo en nuestra vida, sé tú mi padre como mi padre lo fue. Pero sí hay que pedirle eso al Señor. Hermanos, sí, yo voy a terminar diciéndoles eso. La convicción que acompaña mi vida desde el inicio de mi ejercicio sacerdotal siempre ha sido que nuestra relación con Dios tiene que ser tan sanadora, que uno no dé nunca cabida a un resentimiento contra nadie. Que uno pueda decir: no tengo odios contra nadie de mi familia, no aborrezco a nadie de mi familia, me siento libre frente a cualquier sentimiento malo contra mi familia. Y acuérdense lo que dice el profeta Isaías: así como una madre consuela a sus hijos, así te consolaré yo. Llevarán en brazos a sus criaturas y sobre las rodillas las acariciarán. Isaías capítulo 66. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.